Bien, vamos a estar viendo entonces nuestra segunda parte de Hebreos, del capítulo 2. Antes de leer los versículos que nos tocan ver, que es capítulo 2, versículo 14 al 18, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que estuvimos viendo. El autor venía hablando que era necesario prestar atención a la salvación que habían oído. La salvación que habían oído. ¿Por qué? Porque esta buena noticia había sido proclamada, había sido predicada primeramente, ¿por quién? Por el Señor Jesús, o como dice el autor de Hebreos, por el Señor, nada más, por el Señor, confirmada por los apóstoles y reafirmada por el poder de Dios, quien comienza a ser el centro de la exposición del mensaje que lleva el autor. Además de todo lo que él había dicho, también nuevamente deja en claro la posición que ocupan los ángeles. A ellos, dice el autor, no se les había concedido la autoridad en el mundo venidero. Luego, el autor comienza a escribir acerca de la posición del hombre, corona de la creación, ¿se acuerdan? Él cita algunos salmos y que dice que a él se le había dado el dominio de toda la creación de Dios, aunque había sido hecho un poco menor a los ángeles. Como todos nosotros sabemos, el hombre fracasó, el pecado entró en el mundo y hoy, obviamente, estamos viviendo las consecuencias. Por esta razón, el autor, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que aclara? Pero ahora no vemos aún todas las cosas sujetas a él. No se pueden ver, el hombre no tiene las cosas sujetas. Al hacer esa aclaración, nuevamente, ¿qué hace el autor? Introduce al Hijo en el escenario. Él venía llamando al Hijo, desde el capítulo 1 en adelante, Hijo de Dios, Señor, etc. Así lo venía llamando. Ahora, Él lo llama por su nombre. Jesús, dice. Jesús. Él, como verdadero hombre, fue coronado, él decía, de gloria y honra a causa de su padecimiento. Esta muerte era conveniente. Esta muerte era conveniente, porque era parte del plan de Dios. Ese Dios que el autor había dicho que es el dueño absoluto de todo y que todas las cosas subsisten gracias a Él. Así es como nuevamente el autor pone en el escenario, en la figura del Padre en su relato. Este plan fue gestado, como habíamos dicho la vez pasada, desde la eternidad, con un propósito definido de parte de Dios. ¿Cuál era ese propósito? Llevar muchos hijos a la gloria. Y la única manera de llevarlo a cabo era que su Hijo, Jesús, se encarnara como un hombre verdadero, pero sin pecado. Este Hijo, Jesús, fue, como habíamos dicho, nuestro precursor. ¿Se acuerdan? Nuestro precursor. Él nos abrió el camino para reconciliarnos con Dios. Él es nuestro capitán, habíamos dicho, el que va adelante, frente a nosotros, que hizo posible nuestra salvación. Y también se dice de él, que el autor lo escribe, también se dice de él que él es nuestro hermano, que él es nuestro hermano, identificándose con aquellos hijos que iba a llevar a la gloria. También otra de las cosas que dijo del Señor Jesús, el autor, es que Él está en medio de la congregación. Él está en medio de la congregación. Y esta relación filial que hace posible Jesús es una relación filial que nosotros vamos a disfrutar desde ahora hasta la eternidad. Cuando el autor comienza y describe todas esas cosas, nos encontramos con el versículo 14, que dice entonces, así que,
da la explicación que hice recién, hace todo el argumento y dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él igualmente participó también de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de llegar a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios se atañe, para hacer propiciación por los pecados de su pueblo. Pues, por cuanto él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Lo leí en la Biblia de las Américas, ustedes tienen la Reina Valera, es parecido. Entonces lo que vamos a estar viendo acá son 3 puntos. En primer lugar, el propósito de la humanidad de Jesús. La segunda va a ser la introducción al sacerdocio de Jesús. El autor va a hacer una introducción del sacerdocio de Jesús. Y por último vamos a ver la eficacia de su obra y una conclusión al final. Cuando ahora veamos el propósito de la humanidad de Jesús, yo lo dividí en 2 partes. Una es su humanidad como tal, y la otra es que Él vino a libertar a los hijos. Veamos entonces el propósito de la humanidad de Jesús. Dice el texto ahí en el versículo 14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él igualmente participó también de lo mismo. El texto nos dice que Él debía participar de nuestra naturaleza humana. Esto quiere decir que Él debía ser un hombre verdadero, de carne y hueso, como dice el texto, ¿no? Dice de carne y sangre. En otra oportunidad, lo que hace el autor de Hebreos es tomar un texto, como viene haciendo, ¿no? Tomar un texto del Antiguo Testamento y ponerlo en los labios de Jesús. Fíjense ahí, Hebreos 10:5. Hebreos 10:5. Dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Me preparaste cuerpo. No había otra manera. Si quería llevar a todos esos hijos, como dice el texto, a muchos hijos a la gloria, se tenía que llevar a cabo ese plan de redención por medio de un hombre. Por medio de un hombre. Para que la justicia de Dios quedase satisfecha. Perdón. El autor había dicho que Jesús y su pueblo eran de la misma familia. ¿Se acuerdan del versículo 11? Era de la misma familia. Y por esa razón, él agrega acá que debía participar o compartir la misma naturaleza. El texto griego dice sangre y carne. Y así lo traduce la Biblia la Biblia textual. Perdón, porque estoy, me parece así, quedando medio. Dice un comentarista, Él, Jesús, es nuestro pariente consanguíneo. La preeminencia de la palabra sangre, ¿se acuerdan que en el griego dice sangre y carne, no carne y sangre? La preeminencia de la palabra sangre indica que los lazos que nos unen son lazos de sangre. Son lazos de sangre. Fíjense cómo Jesús tenía que ser verdaderamente un hombre. Y el texto lo dice así. Él debía participar igual a nosotros. Busquen Gálatas 1:15, por favor. 1:15 al 17. Vamos a ver que esta frase era común cuando se hablaba acerca de otra persona. Dice Pablo, pero cuanto agradó a Dios,
que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté, fíjense, no consulté enseguida con carne y sangre, o sea, no consulté con otra persona, otra igual a mí, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Por eso, esa humanidad tenía que ser exactamente igual a la nuestra, igualita a la nuestra. Imagínense por un momento eso. Jesús igual a nosotros. Jesús igual a nosotros. Esto quiere decir que Él debía, por ejemplo, nacer como cualquier otro ser humano. Si ustedes notan ahí en Mateo 1:18, Mateo lo que está haciendo, lo que va a hacer o va a comenzar a hacer, es comenzar a hablar acerca del nacimiento de Jesús. Recordemos que su audiencia era judía y él dice estas palabras, ahí nomás, dice el nacimiento, yo lo leo de la Biblia, Nueva Versión Internacional, dice, el nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así. Y él comienza después, a partir de ahí, comienza a desarrollar y comienza a relatar el nacimiento de Jesús. Él comienza a relatar, primero comienza a relatar su concepción, después el nacimiento y así sucesivamente. Entonces, él tenía que nacer como nosotros, si quería ser un ser humano de carne y hueso como todos nosotros. Obviamente que su concepción es diferente, ¿no? Fue concebido por medio del Espíritu Santo, pero él debía nacer como cualquiera de nosotros. Él tenía que estar 9 meses en la panza, igual que nosotros. También se puede ver que Jesús tuvo padres y tuvo que someterse a sus padres. Tuvo que someterse a sus padres. Fíjense ahí en Lucas, capítulo 2, versículo 40 en adelante. Dice, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiese José y María. Yo me acuerdo de... o sea, es normal, ¿se dan cuenta que...? Es bíblico. Exacto. Se olvidaron del niño Jesús. Este es el relato de la Reina Valera. Más adelante, o sea que es normal que un padre se olvide de un hijo. Es más, José y María se olvidaron 3 días. Así que es un consuelo, ¿no? 20 minutos. Yo lo voy a leer ahora de la Biblia de las Américas. Fíjense ahí el versículo 48 de Lucas 2. Dice, cuando sus padres le vieron, se quedaron maravillados y su madre le dijo, hijo, ¿por qué nos has tratado de esta manera? Mira, tu padre y yo te hemos estado buscando, llenos de angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿Acaso no sabías que me era necesario estar en la casa de mi padre? Pero ellos no entendieron las palabras que él les había dicho. Y descendió con ellos y vino a Nazaret y continuó, dice la Biblia de las Américas, y continuó sujetos a ellos. Y su madre atesoraba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Qué precioso ejemplo, ¿no es cierto?, que es aún para los niños o para los jóvenes, jovencitos que todavía tienen padres. Que muchas veces, ¿cuánto hemos pensado que nuestros padres son los peores del mundo? O sea, ¿por qué nos tocaron estos padres? Hoy, por favor, que quiero estar en otra familia. ¿Por qué? Bueno, fíjense que acá Jesús, el Hijo de Dios, era un niño, era un joven, y él era perfecto.
porque él no tenía pecado y él se sujetaba a sus padres. Ahora imagínense una cosa más, él es el Hijo de Dios, es Dios quien formó a María y a José, que iban a ser sus padres y sabía que él iba a sujetarse a ellos. ¡Qué ejemplo! Pero él tenía que hacerlo, tenía que llevarlo a cabo. Eso es consolador porque sabe muchas veces cuánto sufren a veces los hijos. Decís, oh, ¿por qué? Bueno, Jesús tuvo que sujetarse literalmente a padres imperfectos y pecadores, siendo él perfecto. Él también decía, Mateo, que tenía que crecer, como vimos, así como nosotros. Él tenía que crecer en sabiduría, él tenía que crecer en conocimiento. Y también él tenía que crecer en estatura. También podemos ver que él tuvo hambre, tuvo sed. Él estuvo cansado, aún hasta llegar a extenuarse, que eso lo pudimos ver un poco el domingo pasado. Pero veamos, por ejemplo, Mateo 4:2. Mateo 4:2. Dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Él tuvo hambre. En Juan capítulo 4, versículo 6. Juan 4:6 dice, y allí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo y era como la hora sexta. Y recuerdan esa conversación que también tuvo sed y le dice a la mujer samaritana que le dé agua de beber. Pero él se cansaba. Y como vimos el domingo pasado en Mateo 8:24, se cansaba hasta quedar extenuado. Dice, y de pronto se desató una gran tormenta en el mar, de modo que las olas cubrían la barca, pero, dice Jesús, estaba dormido. Él se cansaba, tenía sed, él tenía hambre como cualquiera de nosotros. Exactamente. También él tuvo gozo, tuvo tristeza, él se maravillaba, él sufría las injurias, él participó absolutamente de todo. Y esto lo pueden ver en textos, no lo vamos a ver ahora, pero en textos como Mateo 8:10, Juan 11:35, Mateo 27:39 y entre otros pasajes, hablando acerca de la humanidad de Jesús. Es más, él tenía que nacer bajo la ley. Él debía nacer bajo la ley para cumplirla. En una oportunidad, los fariseos se encuentran con Jesús y le hacen una pregunta acerca de los mandamientos. Y fíjense ahí en Mateo 22:37. Él le responde y él les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Y él la cumplió perfectamente. ¿Y por qué él cumplió toda la ley? Porque como dice nuestro texto, él también compartió nuestra naturaleza. Él compartió nuestra naturaleza. Pero lo maravilloso de todo esto, ¿qué es lo que pasa? Cuando Jesús, el Hijo de Dios, ese Dios eterno, el Dios Hijo se hace hombre, por amor a sus hermanos, por amor a su pueblo, por amor a sus hijos, por amor a su esposa, la iglesia, Él decidió no desprenderse nunca más de su cuerpo. Fíjense ahí en Lucas 24:50. Jesús ya resucitado, su cuerpo glorificado, Él sigue siendo hombre y sigue siendo Dios. Dice, y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se apartó de ellos y fue llevado arriba al cielo.
En Hechos 1 vemos el mismo acontecimiento. Hechos 1:9. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube le recibió y le ocultó de sus ojos. Y estando mirando fijamente al cielo mientras él ascendía, aconteció que se presentaron junto a ellos 2 varones en vestiduras blancas, que les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera, tal como le habéis visto ir al cielo. ¿Entienden esto? ¿Entienden esto? El Hijo de Dios, Dios Hijo, se hace hombre igual a nosotros y no se desprende de su humanidad, de su cuerpo, ni se va a desprender tampoco. Porque Él hizo posible que nosotros pudiéramos reconciliarnos con Dios. Y eso lo hizo por amor a nosotros, a sus hijos, a quien Él vino a salvar. Para que nosotros lo podamos disfrutar a Él cuando Él venga por segunda vez. Lo vamos a ver tal cual, dicen los ángeles. Él se fue. Y vamos a estar con Él. Y vamos a poder amar al Padre, amarlo a Él por siempre, hasta toda la eternidad. ¿Pero para qué? Él debía hacerse hombre. Algo habíamos dicho. Pero ese es mi otro punto, que es la liberación de los hijos. Fíjense ahí en Hebreos 2, versículo 14. Dice: para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Cuando nosotros escuchamos inmediatamente la palabra destruir, lo primero que viene a nuestra cabeza, ¿qué es? Lo hizo polvo, no existe nunca más. No existe más. Eso para nosotros cuando vemos destruir. Pero si nosotros pensamos que cuando el pasaje acá habla de que destruyó para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, ¿qué pasa con pasajes como, por ejemplo, 1 de Pedro 5:8, que dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar? ¿O qué hacemos con pasajes, por ejemplo, de Efesios 4:27, que dice: y no deis lugar al diablo? ¿No es que lo destruyó por medio de la muerte y así liberó a los hijos? Es exactamente lo mismo cuando leen Romanos 6:6. Vayan ahí un cachito a Romanos 6:6. Aquellos que leen Romanos 6:6 tienen el mismo problema al encontrarse con la palabra destruir. Dice Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Nuevamente, si el cuerpo del pecado fue destruido, ¿cómo todavía nos molesta? ¿Cómo seguimos luchando contra él? Es que la palabra destruir es una palabra interesante en el original porque significa reducir a la impotencia. Reducir a la impotencia, hacerlo ineficaz. Eso es lo que significa destruir. Es como aquellos soldados que van a un lugar donde ese territorio está poseído o tomado, mejor dicho, por el enemigo, y ellos van e invaden ese lugar y toman ese territorio, y lo que hacen estos soldados es poner la bandera y tomar autoridad sobre ese lugar, diciendo: este lugar es nuestro, fue recuperado. El enemigo ya no tiene autoridad, el enemigo ya no tiene el poder, porque ese lugar fue tomado por
en este caso por los aliados. Pero sí se puede ver en esos lugares pequeños focos, por acá, por allá, de rebeliones que se levantan. Eso es lo que nos da a entender esta palabra. Ahora, para quitar esa autoridad sobre que estaba sobre aquellas personas, aquellos hijos que él tenía que llevar a la gloria, el Hijo de Dios debía tomar un cuerpo humano y así introducirse en campo enemigo, en territorio enemigo. Y desde allí combatir a favor del hombre. Y fíjense que desde el momento que el Hijo de Dios se hace hombre y nace y es introducido en el mundo, el diablo comienza a tentarlo con diferentes tentaciones, con diferentes sufrimientos. No vamos a leer todos los textos por el tiempo, pero por ejemplo en Mateo 2, del 16 al 18, nosotros podemos ver que el diablo quiere eliminarlo desde el momento de su nacimiento. Herodes manda matar a todos los niños. Lo quería matar. También podemos ver en Mateo 4, del 1 al 11, cuando el diablo tienta en el comienzo del ministerio a Jesús. Le dice, bueno, él tenía hambre. Bueno, sos el Hijo de Dios. No sufras más. Convertí los panes, las piedras esos en panes. ¿Por qué vas a sufrir? Para reinar, mirá, adorame y vas a reinar sin sufrimiento. Y entonces son cosas, tentaciones que el diablo venía a imponer a Jesús. También tenemos el Mateo 16, 23. Cuando Jesús agarra y le dice a sus discípulos que él debía morir, era necesario morir. ¿Y qué hace? El diablo llena el corazón de Pedro y Pedro lo llama a Jesús aparte y le dice, considera las cosas, no te conviene morir. Y él le tiene que decir, apártate de mí, Satanás. Y cuando el diablo, por último, tira toda su artillería, Jesús es preso. Y Jesús es llevado a juicio y Jesús es crucificado. El diablo estaba continuamente tentándolo y haciéndolo sufrir. Pero obviamente el diablo no sabía que era el plan de Dios. Él no sabía que el Señor era el que estaba controlando absolutamente todas esas cosas. Porque debía destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Eso es el diablo. Y sus discípulos entendían esto. Porque en Hechos 4:28 dice, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucedieran, hablando de la muerte de Jesús. O como dice Gálatas 1:4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Como vemos, la humanidad de Jesús era necesaria para poder librar a aquellos hijos que iba a llevar a la gloria. Era necesario. Recordemos también que estos hijos, ¿qué pasaba? Estaban muertos en sus delitos y pecados. Eran esclavos. Y eso lo explica muy bien Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 1 al 7. Si nosotros leemos ahí, vamos ahí por un momento. Busquen ahí Efesios 2, 1 al 7. Yo lo voy a leer de la Biblia de las Américas. Dice, y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Fíjense que éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor
con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. El plan de Dios era que su Hijo unigénito se haga hombre, igual a nosotros, pero sin pecado. ¿Para qué? Para que esos hijos que estaban muertos vivan. Para que esos hijos que estaban esclavos sean libres. Obviamente no usar la libertad para hacer lo que se nos da la gana, sino usar esa libertad porque somos de Él, para siempre, para amarlo y obedecerlo. ¡Qué amor de parte de Dios! ¡Qué amor de parte de Dios! ¡Qué amor de parte de Dios que nos dio una salvación y un Salvador tan maravilloso, tan grande! ¡Qué amor! ¿Cómo no vamos a someternos a Él? Y no vamos a renunciar a nuestros deseos egoístas. Si el Dios, al ver que ese Dios infinito, el Dios Hijo, se limitó, tomando forma humana, por mí, para que por medio de su vida, de su muerte y de su resurrección, yo pueda disfrutar de una salvación tan grande que no merecía. ¡Qué amor! Pero el autor no se queda ahí. Ahora el autor lo que va a hacer, va a relacionar esta humanidad de Jesús con el pacto de Abraham. Dice el versículo 16 de Hebreos 2. Dice, porque ciertamente no ayudó a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. Era necesario que Jesús sea hombre. Era necesario que Jesús sea hombre para poder cumplir las promesas que Dios le había hecho a Abraham. Por eso tenía que ser hombre. Pablo lo explica muy bien en la carta a los Gálatas. Vayan ahí a Gálatas 3, versículo 6. Él hablando acerca de Abraham y sus promesas. Gálatas 3:6 dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Por consiguiente, sabed que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Así que los que son de fe son bendecidos con Abraham el creyente. El autor de Hebreos pone en la mesa, podemos decir, dos cosas muy importantes. En primer lugar, el Hijo de Dios debía ser un hombre. Y en segundo lugar, el Hijo de Dios tenía que ser un hombre y descendiente de Abraham. Dos cosas importantes. Pablo lo dice ahí en Gálatas 3:16. Lo aclara. Dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, a tu simiente, la cual es Cristo. Jesús es la simiente que hace posible que esos hijos que Él iba a llevar a la gloria sean herederos de la promesa hecha a Abraham. Y es lo que dice Pablo en Gálatas, versículo 29. Y si vosotros sois de Cristo, esos hijos que Él venía a llevar a la gloria, si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Y Cristo vino a salvar a los descendientes de Abraham. Y si estamos en Cristo, somos descendientes de Abraham. Lo que el autor les hace ver que Jesús no salvó a los ángeles. Él no los salvó a ellos. Él no los socorrió, dice.
Él no los socorrió. Cristo no vino a morir por los ángeles. Cristo vino a morir por la humanidad, por los descendientes de Abraham. Por eso era necesario que Él se haga hombre. Que Él se haga hombre. Muchas veces la pregunta que he escuchado es, ¿por qué nos salva a nosotros y no a los ángeles? ¿Por qué no salvó a los ángeles? Porque no le plació. Ni nosotros merecíamos la salvación. Dios no está obligado a salvar a nadie, pero Él quiso salvar a los hombres. Nosotros estábamos exactamente igual que en la misma condición que los ángeles caídos. Fuimos rebeldes ante su presencia. Pero Él quiso. Él decidió salvarnos para llevar, dice, muchos hijos a la gloria. Muchos hijos a la gloria. ¡Qué misericordia! ¡Qué amor! Pero el autor no se queda ahí. Ahora él comienza a introducir, ya cerrando la argumentación de que Cristo es mayor que los ángeles. Empieza a decir que este Jesús es nuestro sumo sacerdote. Tema que él va a tratar más adelante acerca del sacerdocio de Jesús. Pero hace una pequeña introducción. Dice el versículo 17 de Hebreos 2. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Nuevamente, noten que el autor habla acerca de Jesús, que debía ser igual a nosotros. Él debía ser igual a nosotros porque era la única forma también de tomar el sacerdocio, de ser nuestro sumo sacerdote. Así era como se hacía en el antiguo pacto. Eran hombres, no eran ángeles los que servían en el sacerdocio a favor del pueblo. Eran hombres, eran hermanos del pueblo, eran los hermanos, hombres específicamente de la tribu de Leví, que tomaban ese rol. Y el autor nos está diciendo que Jesús como hombre asumió ese rol. Y el autor dice que Jesús es misericordioso y fiel sumo sacerdote. Nosotros tenemos que acordarnos que la misericordia es siempre extendida hacia el hombre. Siempre se extiende al hombre. Eso lo podemos ver y lo podemos ver en los evangelios, cómo el Señor Jesús extendía su misericordia a todas las personas, aún aquellos que lo rechazaban, aún aquellos que venían a apoderarse de Él para llevarlo y juzgarlo, como en el caso de Malco, que él venía y Pedro le corta la oreja. Él tuvo misericordia de volverle a pegar la oreja. No podía haber dejado de sangrar. Él era misericordioso. Él era misericordioso. El Señor Jesús como sumo sacerdote es misericordioso al llevar nuestros pecados delante de Dios, de tomar nuestros pecados sobre sus hombros. Es misericordioso nuestro sumo sacerdote. Pero también Él debía y era necesario que fuese fiel sumo sacerdote para las cosas de Dios. Él fue fiel, la fidelidad de Jesús era con respecto a Dios. Él tenía que obedecer perfectamente los mandamientos de Dios. Él tenía que obedecer perfectamente la misión que el Padre le otorgó. Una fidelidad en la cual nosotros podemos descansar. Jesús fue fiel y yo puedo descansar en la fidelidad de Jesús. Él es fiel. El autor toma dos características de Jesús y las une. Él dice que Él es un sumo sacerdote misericordioso. Recordemos que misericordioso es porque lleva nuestros pecados y fiel en su caminar ante Dios. Y que su impecabilidad puede presentarse ahora ante el Padre y presentar sacrificio a nuestro favor. Por eso la obra de Jesús es eficaz. Él expió, Él
Él propició, Él cubrió nuestros pecados por medio de su sacrificio, sacrificio que Él mismo tenía que ser. Él tenía que ser el sacrificio perfecto. Él se tuvo que dar como sustituto en nuestro lugar y morir en nuestro lugar. Por eso Juan el Bautista, cuando lo vio en un momento, dijo, he aquí, ahí lo señaló. Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eficaz es la obra del Señor Jesús. En conclusión, el autor termina con estas palabras. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. O como dice la Biblia de las Américas, pues por cuanto Él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Jesús, al ser un hombre como nosotros, Él experimentó todos los dolores. ¿Se acuerdan como dice Isaías 53? 3 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos. Y como que escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Él tiene el poder para socorrer, auxiliar a aquellos hermanos que están siendo tentados. Él tiene el poder para hacerlo. Como dice el autor de Hebreos más adelante, en Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Él puede socorrerte. Él puede socorrerte. Porque se hizo hombre y padeció y sabe lo que es. Él puede socorrernos. Dice un autor, su experiencia en el plano de la humanidad es capaz de entender la situación del que es tentado o del que está puesto a prueba y socorrerle. Y socorrerle. Recuerden el contexto de la carta. Estos hermanos estaban a punto de claudicar. Estos estaban a punto de dejar a Cristo por las presiones de la persecución. Imagínense leer este texto. Fue como un bálsamo. Trajo paz al corazón de ellos. Y es como un bálsamo para nosotros hoy. El saber que Jesús nos entiende. Entiende nuestro dolor. Entiende nuestro fracaso. Porque, aunque Él no tuvo fracasos, pero Él entiende porque son flaquezas nuestras. Nuestro fracaso. Él entiende cada dolor, cada tentación, nuestra falta de fuerzas. Él entiende nuestro sufrimiento, el sufrimiento que estamos pasando, sea cual fuere el sufrimiento, Él lo entiende. Y eso trae paz a nuestro corazón, porque no estamos solos. Eso sí, Él nunca prometió eliminar las pruebas. Nunca dijo que iban a eliminar las pruebas, pero sí darnos la fortaleza para poder afrontar. Pablo en 1 Corintios, versículo 10, 13, dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres, y fiel es Dios que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que podáis resistirla. Las tentaciones y las pruebas pueden ser tan difíciles que nos ahogan. Pero Judas puede decir, como cantamos nosotros, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caídas. Y presentarnos sin mancha delante de su gloria con alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria, la majestad, el imperio, potencia, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Tenemos un Salvador que nos sostendrá y nos entiende. Nos entiende. Mis hermanos, si Dios
planeó que su Hijo unigénito se haga hombre, se limite, sufra igual que nosotros, para que nosotros podamos disfrutar por medio de su muerte, de su resurrección, poderlo disfrutar a Él por la eternidad, para que Él perdone todos nuestros pecados y podamos estar en una eternidad amándole. ¿Crees que te dejará con tus luchas solo para que te las arregles? Cristo es el que murió, dice Pablo, mas aún Él también resucitó. Él además está a la diestra de Dios. ¿Para qué? Él que también intercede por nosotros. Echa sobre Jehová tu carga, dice, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. O el profeta Isaías dice, mas ahora así dice el Señor tu Creador, oh Jacob, el que te formó, oh Israel, no temas, porque yo te he redimido, yo te he puesto por nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni las llamas te arderán. ¿Por qué? Porque yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Ese es Dios, hermanos, ese es Dios. Él es nuestro sumo sacerdote misericordioso y fiel. Él fue igual a nosotros. Él fue tentado en todo. Él puede socorrerte. Él puede socorrerte. Confía en Él. Confía en Él. Vamos a orar. Señor, gracias. Solamente podemos decirte que gracias. Gracias, Señor. Tú conoces nuestras debilidades, tú conoces nuestras luchas, tú conoces nuestros problemas. Tú conoces, Señor, lo profundo de nuestro ser. Tú conoces lo que pasa tanto en mi vida, en mi hogar o en mi trabajo, o en donde sea. Tú conoces cuánto sufrimos, Señor. Gracias por ser misericordioso, por ser fiel. Gracias porque lo sabes y nos socorres. Gracias por ser nuestro Salvador, Señor. Gracias porque no eres un Salvador que salva de pecados y se queda simplemente sentado en el trono, sino que está activo en nuestra vida, socorriéndonos, sosteniéndonos, alentándonos, confortando nuestros corazones. Gracias, bendito Dios. Te adoramos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.